y docente catedrática en la Universidad del Magdalena. Bienvenida, Ivette. Buenas tardes, saludo especial a todos. Para mí es un grato placer tener este espacio académico y apoyarlos en este proceso e integrarnos como Costa para analizar toda esta situación actual que está impactando de manera significativa nuestra salud mental. Okay, muchas gracias. Bueno, por otro lado tenemos al profesor Fabián Huelvas, magíster en psicología, docente del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte y es además escritor y sus cuentos y crónicas han sido publicadas en El Malpensante, Nexos, El Heraldo, Literariedad, Cartel Urbano, Crónica y The Clinic. Bienvenido, profesor Fabián. Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, bienvenidos a todos, a todas. Espero que de aquí salgan reflexiones alrededor de este tema que, no sé, luego de un año parece un poquito normal, pero no tiene nada de normal y ha sido bastante complicado. De acuerdo totalmente con usted. Bueno, y por último, pero no menos importante, tenemos a Pilar Ceballos, quien es psicóloga de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Actualmente cursa una maestría internacional en Igualdad de Género y Prevención de Violencia de Género en la Escuela de Negocios Ergon y es además fundadora, miembro del Consejo Administrativo y directora clínica de la IPS y Fundación Lugar de Encuentro, cuya misión es defender y promover los derechos de aquellos en condiciones de vulnerabilidad como víctimas de violencia, víctimas del conflicto armado, entre otras circunstancias. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias. Me encuentro pues muy agradecida por la invitación y contenta de poder participar en este evento. Muy importante, me parece que es un tema de los más importantes que debemos tocar hoy en día y bueno, aquí para lo que puedan colaborar. Así es, muchas gracias y nuevamente bienvenidos a todos y todas en el día de hoy. Nos da de verdad un gusto tenerlos con nosotros en este espacio y agradecemos mucho su participación en este conversatorio. Mi nombre, por último, es Sofía Torres y el día de hoy seré la encargada de moderar este espacio. En esta ocasión estamos aquí para conversar sobre este tema que es tan importante como lo son las secuelas del COVID-19 en la salud mental en estos tiempos de retorno a la normalidad, ya que como bien es sabido con la llegada de la pandemia y el virus del COVID, todo cambió desde la manera de saludarnos hasta cómo nos relacionamos y cambios estructurales en el sector como el de la salud y la educación. Por lo que resulta muy interesante abordar y ahondar en las implicaciones que este ha traído en el aprendizaje y los desafíos que ha tenido esto para nuestra salud mental, en este tiempo que muchos denominan post-pandémico. Así que, sin más preámbulos, pues vamos a empezar. Este va a ser un espacio de conversatorio donde vamos a realizar preguntas y pues, los ponentes que tenemos aquí el día de hoy nos ayudarán respondiendo. La primera pregunta que quisiera hacer el día de hoy sería, desde su área de trabajo, ¿cómo concibe la salud mental? Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar? Pues, bueno, mi nombre, como se dijo, es Pilar Ceballos. Yo pienso o lo defino como la salud mental desde el área de trabajo nuestro, como más allá de la ausencia de enfermedad, como dice la OMS, es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque hay muchas condiciones que implican o que hacen sentir a la persona enferma desde puede estar sano físicamente, pero en su salud mental hay tres cosas o tres pilares básicos que le pueden llevar a deteriorar su comportamiento diario y su participación en las actividades cotidianas. Por ejemplo, la angustia es algo que acompaña hoy en día a las personas en la pospandemia, como dices tú. Entonces, la angustia, ¿por qué? Porque todo el mundo está viviendo algo completamente incierto. No se sabe exactamente qué va a pasar. Antes uno tenía un pronóstico de vida que podemos vivir tanto tiempo porque tenemos las cosas calculadas, pero ahora cualquier persona puede morir, no importa la edad, no importa los pronósticos de salud que traigan, sino que es como un azar, y eso genera mucha angustia porque las personas han perdido el control
de todo lo que es su diario vivir. Otra parte, digamos, que es como la depresión, ¿cierto? La parte depresiva, de la tristeza, del fatalismo que se puede esperar en muchas cosas, y el insomnio, porque hay personas que han tenido que triplicar sus esfuerzos en esta época, la pérdida de empleo, muchos factores que implican preocupación y cosas. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de salud mental, hablamos de una integralidad que le permita al individuo funcionar en su comportamiento, en su actuar y responder a las preguntas que le hace la vida diariamente en diferentes áreas, en su área familiar, en su área afectiva, laboral, económica, o sea, toda la parte espiritual, sexual, o sea, es un integral. Entonces, pienso que si esas tres cosas se afectan, va a mermar en cualquiera de esas áreas, sin necesidad siquiera de que tenga un diagnóstico, que tenga que ir a un psiquiatra, que tenga que tomar medicina. Podríamos estar hablando que se afecta su salud. Totalmente de acuerdo. Esta salud mental se puede ver afectada por muchísimas cosas y, como usted dice, es algo integral. Entonces, ¿quién quiere continuar respondiendo la pregunta? Realmente, cuando hablamos de salud mental, constituye un tema súper prioritario. No solamente la Organización Mundial de la Salud lo determina y lo enfoca directamente en la salud pública. Eso quiere decir que nosotros, desde diferentes enfoques epistemológicos, podemos realizar una contribución al análisis, no solo desde el aspecto de la enfermedad, sino también de la prevención. Ahorita la doctora decía algo súper importante, y es la integralidad. O sea, cómo nosotros podemos no solamente enfocarnos en el trastorno o en la carga global que podría estar determinando una enfermedad, sino integrar la salud en el aspecto de la salud física, emocional, social, política, y enfocarla desde esa parte para nosotros tener una perspectiva de cómo podríamos enfocar, integrando también todo el impacto individual, familiar, comunitario y social, porque no estaríamos hablando solamente de un sufrimiento, sino de cómo nosotros podemos enfocar y determinar o tratar de buscar la forma de seleccionar los aportes que podríamos hacer para prevenir la enfermedad. Y desafortunadamente nos da muchísimo temor. Pienso que esto es uno de los factores principales que nos aterriza exclusivamente hoy en este punto álgido de salud mental, porque antes no le dábamos tanta trascendencia, porque pensábamos que era solamente el proceso de enfermedad, pero es todo lo que podemos hacer desde la prevención para mantener una buena salud física, biológica, familiar, social. Totalmente de acuerdo. Bueno, y por último, pero no menos importante, profesor Fabián. Excelente entrada. Yo estoy de acuerdo con lo que comentan Pilar y Ivette. Es decir, la salud mental es vista integral. Esa palabra suena muy, pues se dice mucho, pero básicamente lo que quiere decir es que está presente en todos los ámbitos de la vida. Y eso, digamos, implica que prácticamente cualquiera de nuestros movimientos individuales o sociales derivan o tienen efectos o representan incluso nuestro estado de salud, en este caso nuestro estado de salud mental. Pues yo me he dedicado principalmente a la psicología social, es como mi campo de trabajo, y bueno, justamente la salud mental tiene que ver con las condiciones sociales. Es decir, con las condiciones sociales, por supuesto, sin todo lo que comenta Ivette, Pilar, tiene que ver, pero digamos que mi estudio se centra en la psicología social, en cómo, digamos, todo el entorno, que ya hablaremos un poco más de eso, de cómo cambió todo ese entorno, es, digamos, lo que te garantiza y donde tú también expresas, digamos, ese estado de salud, es decir, relaciones con tus amigos, relaciones con tu grupo, a los lugares donde vas, a los planes que tienes los fines de semana, la universidad, qué sé yo, en todos esos ámbitos sociales, en todos esos ámbitos donde la gente se mueve, hay una expresión de la salud mental.
Totalmente de acuerdo. No solo es como la afectación a nivel personal, sino también a nivel integral, pues en la manera en cómo nos relacionamos con nosotros. Y pues siguiendo por esa línea que usted nos comentaba, la siguiente pregunta sería, conociendo las consecuencias o los efectos que la pandemia ha traído a la salud mental de las personas, ¿cuáles consideran ustedes que ha sido el reto más grande en estos tiempos en que estamos intentando retomar la normalidad y cómo se ha vivenciado pues esa reintegración a la normalidad y esa... Sí, ese el reintegro o volver a esa normalidad que llamamos. Bueno, ya que yo terminé, yo empiezo. Pues el reto, este es un problema tan mayor que a veces intentar escoger qué puede ser lo más grande, creo que depende más de qué puede hacer uno, de los intereses que uno tenga, de las habilidades que uno tenga. Porque sí, es decir, es difícil, difícil como discriminar o reconocer que pudo haber sido lo peor de todo esto, porque se vio afectado todas las esferas de la vida, aspectos individuales, sociales, afectivos, sexuales, todo se vio afectado. Yo creo que al menos en lo que respecta a la sociedad, creo que lo más evidente, que creo que incluso eso ya se sabía, pero una cosa es saberlo y otra cosa es sentirlo en carne viva, es justamente la dificultad, incluso la ausencia o incluso el rechazo que los estados o las instituciones del estado muchas veces tienen para garantizar, o el desdén incluso que tienen para garantizar esto que es la salud mental. Es decir, ¿cómo hablamos cuando empezó lo del COVID de cómo íbamos a hacer con la economía, de cómo íbamos a hacer sobre todo con la economía? Y que tanto se habló de salud mental. Es decir, si pensamos un poco ese nivel de discusiones que tuvimos alrededor de cómo íbamos a recomponer esto, te das cuenta que la discusión sobre la salud mental no era prioritaria. Es decir, quizá pues entre nosotros que estudiamos psicología, el personal de la salud, pues por supuesto sí entienden la gravedad del asunto, pero las discusiones sociales, las discusiones del Estado eran otras. Entonces, digamos que para uno, o bueno, no para uno, para la sociedad, digamos, como comprender entonces que esto era más que un problema económico, que era más que un problema estrictamente de movilidad social, sino de cómo te va afectando la salud mental y de cómo la importancia que tiene la salud mental, que era un gran momento precisamente para que todos comprendiéramos la importancia de eso, pues no siempre ocurrió como uno lo esperaba. Creo que eso ha sido como lo más duro de ver, a mi parecer. Mira que hay algo súper importante y es, nosotros nos enfocamos específicamente al inicio de todo este proceso de la pandemia en los pacientes diagnosticados con COVID-19, o por lo menos con aquellos que tuvieran la sospecha de ser infectados. ¿Y qué empezábamos a notar? Que estos pacientes empezaban a experimentar emociones intensas o reacciones comportamentales como miedo, aburrimiento, soledad, ya generalizado en algunos trastornos en el curso del sueño, generando insomnio o hasta rabia, o sea, ¿por qué me toca a mí tener que encerrarme? ¿Por qué me toca a mí? Al principio fue desobediencia total y pienso que en medio de todo, todas estas condiciones nos hicieron replantear como seres humanos. Además de que nosotros estamos regulados, nuestro sistema nervioso, empezando por nuestro sistema límbico, es el encargado de regular nuestras emociones. Muchos autores lo llaman el cerebro emocional, a nuestro sistema límbico, pero la única función que ejerce es poder realizar la regulación entre nuestras emociones, la forma como aprendemos y la forma como memorizamos. Entonces, cuando nosotros nos vamos directamente a toda nuestra estructura cerebral, nos podemos dar cuenta que existe un impacto y que existe un impacto, ¿por qué? Porque nosotros no sabemos estar solos, todo el tiempo estamos fuera de nosotros, ocupándonos de ¿qué? De lo externo, ocupándonos de la parte social, pero no teníamos ese espacio de reflexión, de introspección donde pudiéramos encontrarnos consigo mismos y cuando nos vimos en la obligación de reencontrarnos, nos quedamos como sin espacio porque fue muchísimo tiempo. Ha sido demasiado tiempo. Todo esto empezó a generar toda esta cantidad de trastornos o de emociones que al no saberlas, al no conocerlas, no supimos cómo poder manejarlas. Entonces, estos pacientes en cuarentena,
empezaron a generar todo este estrés psicológico y empezó a aumentar. Tanto así que realmente cuando nosotros nos dábamos cuenta, ¿cuál es el predominio en las acciones que hacían las personas? Tratar de buscar la forma de divertirse, de salir y descuidando todos aquellos los protocolos de bioseguridad. Pero todo está enmarcado en el sentir, en lo emocional, en la regulación de las emociones. De acuerdo. Hubo como un proceso de doble adaptación de lo que llamamos normal al confinamiento, y después del confinamiento a otra vez lo que llamamos normal. Exactamente, y la normalidad, cuando llamamos normalidad, debiéramos hacer normalidad en ese momento de tu normalidad es poder compartir en tu soledad, la normalidad es poder tener espacios en sociedad, normalidad es tener tu espacio académico. De eso ahorita la doctora Pilar y el psicólogo Fabián, el doctor Fabián nos decía específicamente eso, o sea, como nosotros no tuvimos la forma de poder conservar el hecho de que tenemos la oportunidad de poder crecer, de poder continuar, pero nos quedamos como en el estancamiento de lo que sucedió. De acuerdo. Bueno, por último, Pilar. Gracias. Mira, yo pienso igual que la doctora Ibedo, o sea, hay algo muy importante ahí, es lo que tú lo dijiste al inicio, y es el cambio que hemos tenido incluso desde salud. Entonces, nosotros nos ponemos a mirar que sí, hubo dos cambios, es decir, el primer cambio fue adaptarnos a la pandemia, lo cual implicó no solamente un cambio de roles de muchas personas que digamos, no traían crisis, tenían una vida normal, pero de pronto, como hablábamos al inicio, no se necesita tener un diagnóstico psiquiátrico para decir que mi salud mental se puede ver afectada. Entonces podían haber personas que en su trabajo se sentían bien y todo esto, pero al llegar a tener que adaptarse, por ejemplo, a un rol de ama de casa obligado, vamos a poner el caso de una mujer que trabajara todo el día en su oficina y llega y tiene una empleada en su casa y la noche llega, le sirven su comida, descansa, pero resulta que ahora no puede tener empleada porque entramos en cuarentena, no va a salir a trabajar, ni a irse por la mañana, ni a arreglarse, ni a ir al gimnasio, sino que tiene que asumir los roles de su casa, entrar en una convivencia de relación más cercana, obligada y abruptamente repentina con los seres queridos, no importa que sean los seres queridos, pero es la familia, y empiezan a haber muchos roces y cuestiones que no estaba uno preparado para vivir. Empiezan a haber muchos casos de violencia intrafamiliar, casos de pronto, así como hubo personas que de pronto en esos roles que se redescubrieron, les gustó y descubrieron, oiga, yo puedo hacer otras cosas, qué rico, ¿cierto? Pero hay otras personas que de pronto entraron en crisis por eso. De hecho, hay unas estadísticas que salen publicó el ministerio y las retomó la revista Semana, en donde el gran grueso de las llamadas que recibían en las líneas de ayuda eran precisamente por problemas que se daban en la cuarentena dentro del hogar y que desencadenaban en violencias. Pero esos problemas, haciéndoles el seguimiento, iniciaban por problemas para dormir, porque el hijo contestaba grosero, por el mal manejo de la frustración porque no teníamos herramientas para esto, por la cuestión, digamos, de negarse a hacer las tareas, el desgaste de la relación familiar entre los padres y ya no estaba el docente como intermediario, digamos, la parte de tener pesadillas. Y mire que eso que usted dice lo podríamos aterrizar y que aunque las emociones básicas son universales, la manifestación también es universal, pero la manifestación social varía dependiendo del entorno en el que se desarrolle el individuo, porque ahí influiría las creencias, las condiciones, cómo operan los procesos de los seres humanos, o sea, de forma parecida, si están directamente relacionadas
sus emociones, con nuestro encéfalo, con nuestro cerebro, el tipo específico de creencias que puede variar también dependiendo de la cultura. Este proceso de encerramiento nos llevó a identificar, vimos familias completamente destruidas, como usted lo decía, personas que eran abusadas y tenían que vivir con el abusador. Fueron muchísimos los comportamientos que nos tocó identificar también a nivel universal para la forma como podemos prevenir el COVID-19. Y mire que todos conocíamos, tienes que lavarte las manos, usar el cubrebocas, mantener la distancia, pero cada día era mucho más complejo porque era una nueva adaptación dentro del proceso, no solamente emocional, sino comportamental. Entonces era muy, muy importante lo que usted decía. Una cosa que también quiero, sobre eso que tú hablabas de la parte social, digamos que eso al interior de la casa dentro de la cuarentena, pero cuando vamos a ver que hubo niños que incluso nacieron en esta parte de la pandemia o niños en edades que están propias para empezar a conocer amiguitos, para el contacto con los otros niños, y no pudieron acceder a eso como de pronto lo pudimos hacer nosotros. No es lo mismo decirle a un adulto, mire, tranquilo, usted tiene que asimilar que va a estar unos meses en esta situación y así le va a cambiar la vida, pero tú no le puedes decir a un niño, no lo va a asimilar, decirle, vas a durar tantos meses sin ver a tus amiguitos y tienes que estar acá encerrado. Entonces eso despliega una cantidad de conductas desadaptativas porque el niño está buscando por dónde acomodarse. Fuera de eso, a nivel neuroquímico, digamos, nosotros necesitamos también cierta estimulación natural, que está en las relaciones interpersonales y que abruptamente se cerró. Es decir, cuando tú llegas al colegio o llegas a la universidad y ves la persona que te gusta y se te altera el corazón y te dan el besito en la mejilla y tú, la serotonina, el cortisol. Exacto, es un despliegue de neurotransmisores y esa estimulación natural, que lo mismo cuando vas al gimnasio, haces ejercicio, pero resulta que ahora, y se despliega todo eso en este momento, ya no había eso, la estimulación natural se frenó abruptamente y empezaron a generar dificultades en el sueño, en la depresión, en el alimento, la parte, digamos, también las pérdidas afectivas de muchas personas que perdieron familiares, pérdidas económicas grandísimas, que generan estrés dentro del hogar y a nivel personal, familiar, y obviamente muchas personas que en sus cambios, como decía yo ahora, de rutina, esas cosas, el recibir el sol nada más, que recibe uno las vitaminas naturales que da el sol, la gente encerrada, fueron muchas cosas que afectaron y que terminaban produciendo angustia. De hecho, es más, en los niños, que eran los que menos presentaban problemas de salud mental, las estadísticas pasaron de un 42% de problemas de salud mental en niños a un 88%. Es aterradora la cifra. Totalmente de acuerdo. Y con eso que usted estaba hablando de cómo ha sido como ese impacto de todos los trastornos que han surgido y las patologías, pues qué mejor introducción para preguntar, ¿cuáles consideran ustedes esos trastornos, patologías o fenómenos que han surgido? ¿Cuáles han sido esos trastornos que han surgido a partir de esta reintegración por la pandemia en general? Y pues uno de los que ustedes comentaban eran los trastornos de ansiedad y depresión. ¿Cómo creen que ustedes que han afectado o que han incrementado y qué tanto han aumentado? Pues yo pienso que han aumentado bastante. Sobre los que más se han medido y han aumentado es la ansiedad y la depresión. Pero hay un ingrediente especial en estas estadísticas, que es el aumento del suicidio. El suicidio en adolescentes, y antes habían estadísticas hasta el 2018 en donde los suicidios o los intentos de suicidio que lograban llevarse a cabo eran de un porcentaje muy bajo en jóvenes y adolescentes y alcanzaban cierta cifra en, digamos, de un 40-50% en poblaciones de adultos mayores y de personas en la edad adulta tardía. Pero ahora
el suicidio en los jóvenes, en los adolescentes, se está convirtiendo en algo, no solo empieza por conductas autolesivas y se empieza a distribuir por la edad donde ya desde los 10 a los 19 años está el porcentaje más alto, casi, mejor dicho, hablando de un 19.6%, que eso es bastante porque antes no era esa cifra, es decir, había un despliegue también de actividades para prevención del suicidio, pero en este momento hay tantos, en este momento hablo de la pospandemia, porque digamos que durante la pandemia el ser humano tiene algo especial, es una máquina perfecta, digo yo, donde en medio de la angustia y hace todas las cosas que tenga que hacer para acomodarse, adaptarse, pero cuando se prolonga mucho en el tiempo, los recursos emocionales internos también se le van acabando. Entonces, cuando estamos en la pospandemia es que afloran, ya llega un momento en que aflora todo, absolutamente todo lo que viene incubado de atrás, no es algo que venga de ahora, donde se han juntado muchas cosas y donde de pronto los mismos padres, por estar con problemas económicos, por otra cantidad de cosas, recuperar el empleo que casi pierden o la empresa que se les vino abajo, una cantidad de cosas, baja la atención con los jóvenes y adolescentes y vemos casos como ahora que se ha presentado, el suicidio que hubo en el Viva, otro chico que se suicidó en otro colegio, y así han habido muchos casos, eso es porque se han publicado, y no ha habido un manejo adecuado con todo esto porque sale un amarillismo de prensa y una cantidad de cosas cuando no se está viendo el diario vivir y la causa y de dónde se origina todo esto y la prevención que debe haber al respecto. Mire que el gobierno nacional, desde el inicio de la cuarentena, dispuso una línea telefónica de atención, si no estoy mal fue el 192, algo así. Y allí la ciudadanía podía encontrar una opción específicamente de salud mental y podrían utilizar toda la parte de apoyo y orientación. Es más, las instituciones de educación superior también activaron un protocolo y se empezó a instaurar lo que fue la teleorientación. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, hasta el 5 de mayo, había más de 1.635 intervenciones realizadas solamente en la salud mental. El 60% eran mujeres y el 45% eran hombres, pero el mayor porcentaje de trastornos percibidos en estas atenciones son ansiedad, estrés y violencia familiar. Entonces, ahorita toda esta parte del estrés que por lo general después de salir de la pandemia, o sea, post-pandemia, entonces ya no sería solo estrés, sino estrés post-trauma. ¿Por qué? Porque ya hay un antecedente que puede desencadenar otras características sintomáticas que también afectan el desarrollo normal del individuo. La depresión también, pero sí realmente hay muchas características, bueno, y eso sin tener en cuenta que los primeros afectados fueron el talento humano en salud, cuando les tocó estar en primera fila allí dándole la cara directamente a la pandemia. Entonces, esa sensación de muerte, tener la muerte tan cercana, tener que experimentar si me enfermo, dejo mi familia sola, son muchos pensamientos automáticos que llegan y surgen a raíz de tener una realidad, porque esto es una realidad. Era lo que decía ahorita el doctor Fabián. El problema es que esto es real, no es fácil de comprender, pero tenemos que adaptarnos y buscar la forma de mantener para evitar pasar a los trastornos psicológicos. Total, y ahora para enfocarle un poquito para el profe Fabián, ¿cómo ha sido esa vida social actual en el contexto de la normalidad y qué fenómenos sociales han sido predominantes en esta reintegración? Que no es casualidad que a pesar de toda la situación, incluso en los picos más altos, también hubo bastante protesta social. No deja de ser curioso porque el mensaje, digamos, la manera en que se transmitía la información alrededor del COVID para la población, más allá de los datos, era victimizante. Es decir, básicamente lo que te decían era, abre el ojo, ten cuidado, porque te puedes enfermar. Y esa manera de decirlo, es decir, de poner, digamos, la carga sobre el sujeto,
eso genera mucho más estrés. Entonces a ti te da muchísimo miedo salir o cualquier cosa, porque te podías enfermar. Aún así, eso lo hablamos a nivel individual, pero aún así, cuando la situación social está tan complicada, todo ese tipo de advertencias que tienen toda la razón de ser, pasan a un segundo plano. Precisamente porque lo que digamos, yo decía al principio, esta situación lo que hizo fue primero poner en evidencia lo que hacemos, la tremenda condición de desigualdad que existe en un país fundamentalmente pobre. Cuando cambias, digamos, todo ese funcionamiento que teníamos, bien o mal, el país andaba, y tienes esta situación en la que no podías trabajar, el nivel de no solo de desempleo, sino de inactividad, es decir, la cantidad de gente que quedó sin trabajo, y sin nada que hacer realmente, ni siquiera trabajo. Todo eso te exacerba, todo eso te rompe la estructura social y te la rompe a todos los niveles. Es decir, los jóvenes sufrieron de una manera, los niños de otra manera, los ancianos de otra manera, el personal de salud, que no deja de ser curioso como a dónde se iban los discursos, los héroes, y qué queda de esa heroicidad hoy, qué se traducía concretamente esa heroicidad. Todo eso te muestra que digamos que el tejido social, la estructura social quedó no solo profundamente resentida, sino que puso en evidencia problemas que existían. Hay gente que no podía dejar de trabajar. Es decir, esto no fue igual para todo el mundo. Y por supuesto, para el que es pobre, pues todo se le complica más. Es decir, uno puede tener ciertos recursos, digamos, que vio disminuir. Yo creo que la mayoría vimos disminuidos nuestros recursos de todo tipo, recursos sociales, recursos económicos, recursos familiares, afectivos, etc. Todo eso lo vimos disminuido. Pero cuando tus recursos son pocos, esto te lo disminuye aún más. Nosotros no dejamos de ver gente trabajando, gente en la calle, gente pidiendo, es decir, gente haciendo de todo para intentar sobrevivir en un ambiente que se puso más hostil todavía. Es decir, porque muchas de las respuestas del Estado eran, por un lado, asistencialistas, que no está mal porque había que hacerlo, porque lo que había era dar asistencia, porque era una cosa urgente, pero al mismo tiempo era muy punitiva, incluso con gente que tenía que salir a la calle porque no puede tener la opción de estar en la casa. Entonces, todo eso te termina rompiendo el tejido social hasta un punto en el que la misma pandemia, es decir, el mismo problema inicial, pasa a un segundo plano. Ya a la gente no le importa salir a la calle y sí, esparcir más el virus, pero con la esperanza de que haya algún tipo de cambio social para que la situación no apriete tanto. Es decir, eso muestra incluso cómo incluso un problema que parecía tan grave como esto te cambia totalmente cuando hay otros problemas que para la sociedad son aún más graves. Y todo eso se vio y creo que se sigue viendo. Y creo que va a estar así otro rato, la verdad. Totalmente de acuerdo. Y pues, o sea, eso que usted decía de que las personas tenían que salir y pues algunas no seguían esas medidas de bioseguridad que se tenían que tomar para prevenir pues el contagio y todo esto, me surge la pregunta de cómo considera usted pues en torno a esas medidas de restricción social y pues cómo hace esto para medir nuestro comportamiento. ¿Cómo considera que ha sido el proceso de adaptación ante las nuevas medidas de bioseguridad para la reintegración social en medio de la pandemia? ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación y reintegración? Ha habido de todo, ¿no? En parte porque como es un fenómeno que es prácticamente inédito, es decir, habíamos tenido otro tipo de epidemias, por ejemplo, es decir, cosas más focalizadas, que algo que afectó prácticamente a todo el mundo, y muchas de las respuestas que se han dado han sido un poco ensayo y error. Eso que no, creo que en parte no había de otra, es decir, al fin, la función del Estado finalmente es garantizar el bienestar de los que lo integran. Todo tipo de bienestar. Aquí es donde venimos a nosotros a levantar la mano y decir, hay un bienestar, que es el bienestar psicológico y tal, no vayan a creer que es nada más económico y tal. Entonces ahí llegamos nosotros, y creo que es lo que el Estado ha tenido como muchas maneras de garantizar ese bienestar de todo tipo, ha sido muy represivo, quizá por eso que les decía ahorita, porque se
juntó ciertos picos del virus con la protesta social. Pero pues la respuesta creo que en parte la protesta social mide el grado de respuesta que ha tenido la gente, es decir, el grado de apoyo que ha sentido por parte de los gobiernos locales, nacionales, del Estado mismo, y de cómo creo que la gente sí ha sentido como que ha faltado mucho. Creo que cada quien, insisto, no es fácil, y creo que también cada quien ha tenido como iniciativas particulares, es decir, quien puede hacerlo mejor lo intenta hacer mejor. Bien, pensemos en las universidades, por ejemplo, cómo lo pueden gestionar, porque incluso tienen capital social, es decir, tienen personas que saben mucho y que podían, no sé, dar algunas respuestas un poco más eficaces. Y cada quien lo ha ido gestionando como ha podido. Pero creo que en términos generales la gestión ha sido complicada. Ya no pensé incluso en los esquemas de vacunación y todo esto. Y creo que ha estado mucho ligado a esperar a ver qué pasa. Mi perspectiva con respecto a esto de las repercusiones o el retorno, por ejemplo, yo pienso que aunque aún no hay ningún consenso con respecto a las repercusiones que puede tener la digitalización en la salud y bienestar de niños y niñas, la necesidad del acompañamiento de un adulto para poder visualizar que el niño sí esté desarrollando un contenido acorde con lo que realmente compete para su edad, al establecimiento de límites. Entonces, pienso que el retorno a todo este proceso de la normalidad, nosotros necesitamos poder visualizar cuánto afecto pudo ocasionar el hecho de que mi hijo o mi hija estuviera más de 8 horas enfrente de un computador, más de 5 horas enfrente de un computador. Entonces, no solamente para el desarrollo de las habilidades sociales, sino de sus habilidades cognitivas, de sus habilidades sensoriales, de sus habilidades lingüísticas. Nosotros tenemos en nuestra corteza prefrontal toda la regulación a nivel de nuestras funciones ejecutivas, ¿verdad? Nuestro cerebro y cómo él nos permite poder canalizar la información que viene del exterior, llega al interior para nosotros poder ejercer la planificación, la toma de decisiones y el control de emociones. Y si dentro del proceso del desarrollo de la neuroplasticidad cerebral incide negativamente en las TIC, imagínense el impacto que vamos a tener post pandemia en nuestros niños. ¿Cómo se traduciría todo esto de la neuroplasticidad o de la negatividad en las TIC? Escasa autoestima, bajo nivel cognitivo, dificultades conductuales, obviamente asociado a estas habilidades que en algún momento los niños dejaron de realizar. También va a haber una alteración a nivel de la visión, a nivel de sueño, a nivel de peso, porque dejaron de correr para tener una vida completamente sedentaria sentado enfrente de un computador. ¿Cómo esto también puede repercutir a nivel de la conducta? El compromiso no solamente depende, porque bueno, lo que decía el profe Fabián, o sea, me quedo en casa, ¿qué como? ¿Cómo logro poder darle alimento a mi familia? Y si no estoy en la casa, ¿quién ayuda a mi hijo? ¿Cómo lo facilito para que él también se adapte a este nuevo entorno? Y que nosotros los adultos tenemos algo, normalizamos todo. No pasa nada, el niño angustiado, ay, el virus, el COVID, no puedo usar el tapabocas, no lo quiero usar. No te preocupes, normal. No tenemos por qué normalizar. A los niños tenemos que educarlos con respecto a lo que realmente está sucediendo de una manera comprensiva para que ellos puedan adaptar todo este nuevo entorno a su vida. Porque sí es necesario que ellos tengan también un uso responsable de su cognición, de su salud física, de su salud emocional, de su salud familiar. Es importante. Total, usted mencionaba ese mecanismo de la neuroplasticidad y pues es algo muy importante que se ha visto reflejado ahora. Entonces quisiera preguntarle cuáles son los principales mecanismos neurofisiológicos, aparte de esta neuroplasticidad, que se ha involucrado en esta etapa de adaptación a la situación, es decir, cómo nuestro cerebro se ha adaptado o ha enfrentado esos cambios y cómo en el que su función... cómo esto supuso la pandemia del COVID en este proceso de adaptación, que otros mecanismos ha tenido nuestro cerebro.
Realmente la neuroplasticidad es lo más fantástico que puede tener el cerebro porque es esa flexibilidad que tiene el cerebro para adaptarse a los cambios, ¿verdad? A través de todas nuestras redes neuronales. Cada vez que nosotros aprendemos algo, las propias neuronas forman esas redes para comunicarse y darse señales unas a otras mediante la sinapsis. Entonces, mira la facilidad. No quiere decir que algunos no pueden, todos tenemos la capacidad, sino que el aprendizaje va en los individuos es diferente. Digamos, lo que para un niño demora adaptarse al nuevo entorno, me cambié de casa, tienes que estar encerrado, para otros es mucho más fácil o realmente pareciera que no le importara. Pero la neuroplasticidad es lo más fantástico porque es lo que le facilita poder tener esa flexibilidad de adaptación a los nuevos cambios. Total, Yo bueno, quisiera y ahora aportar algo. Ok. Con respecto a eso, pues pienso que, como dice la doctora, es muy importante la parte de neuroplasticidad y es una ventaja, un beneficio muy grande que tenemos en el cerebro y que de hecho pues lo tienen más los niños, porque es un cerebro que está en desarrollo y le queda mucho más fácil adaptarse a muchas cosas, pero requieren de estimulación, porque por ejemplo en la parte emocional, afectiva, mientras el niño no tenga como ese acompañamiento que hablábamos ahora, es muy difícil que el niño por sí solo se adapte o esa neuroplasticidad vuelva a organizar su cerebro para que responda a todos los requerimientos del exterior. Entonces, por decirte algo, o sea, un niño que pasa todo el tiempo ante el computador, no solamente es hacer las tareas, sino que además dentro de la cuarentena necesitaba verse con sus amigos por computador, cocinar, personas que se reunían, vamos a hacer un postre, vamos a hacerlo, y entonces por computador, que cumpleaños, vamos a hacer la fiesta, entonces cada uno con su computador, todo era virtual, entonces vienen los dolores de cabeza, viene el insomnio, la irritabilidad, el esfuerzo de la vista y de una cantidad de cosas. Y ahí, pues, digamos que eso, si hablamos del proceso biológico, pero si hablamos ya del acompañamiento adulto y la comprensión de esta nueva etapa, de esta necesidad de adaptación de una manera integral, tenemos que pensar en los adultos que rodean a esos jóvenes, en el mismo adulto, en su salud emocional para que pueda brindar atención a los jóvenes que tiene a cargo y en el gobierno, en el Estado, en su dar las herramientas adecuadas, digamos, para que esto se presente. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si lo vemos desde el Estado sí, ellos han invertido, de hecho, pues hubo no solo la línea esta que nombró la doctora Ivette, que se mencionó que es la 192, creo, donde llamaban, sino también que se hizo una inversión con la Fundación Saldarriaga Concha y con toda la parte de la Presidencia de la República para dar recursos a establecimientos educativos. Hubo que volver a educar a los jóvenes y darle habilidades a los maestros y a los profesores, a los docentes, en 24 departamentos que hicieron capacitaciones para saber cómo afrontar o identificar un alumno con riesgo o afectado por la pandemia, ahora en la pospandemia, y poder brindar o enrutar o dar una atención adecuada. De la misma manera a nivel clínico se activaron o se habilitaron 750 servicios de salud mental, lo que también pues aumentó la capacidad instalada de atención en salud mental para el país, y también fue necesario volver a capacitar a los miembros de la salud mental, a los médicos, las enfermeras, para saber cómo actuar con esto, porque bien lo mencionaba el doctor Fabián, este gremio también se vio supremamente afectado y esa parte también necesitaba fortalecerse para brindar la red de apoyo adecuada para recibir este tipo de problemáticas. Y dentro del hogar, los mismos padres que necesitan redes de apoyo para poder enfrentar todas estas situaciones
todo es cuestión de una integralidad. Y los niños que duraron un año sin hacer amigos, sin saber cómo enfrentar la risa del otro, que se burló de mí, que me hicieron bullying, que tienen que tener para mí es una reeducación de todo. Retomando lo que dijo la doctora Ivette y trasladándolo al área, digamos, social, afectiva, yo diría que necesitaría una plasticidad social para que haya como esa reeducación y ese volver a adaptarse a todo de una manera integral. Y usted nos hablaba que, bueno, todos hemos pasado por ese proceso de adaptación de nuestras actividades cotidianas, volverlas virtuales. Entonces, quisiera preguntarle cómo se puede incrementar esa motivación de las personas a realizar nuestras actividades cotidianas que ya no están en el contexto en que estamos acostumbrados. Y pues teniendo en cuenta el cambio de la modalidad virtual de los trabajos, de las escuelas, de las universidades, ¿cómo se podría incrementar esa motivación de las personas que sabemos que se ha visto afectada también? Mira, perdón, yo pienso una cosa. Aquí hay algo que influye y es que se movieron los límites. No se movieron los límites que estaban establecidos, pero por necesidad. Es decir, si en una casa había una norma que aquí no se ve el televisor ni el computador, ni la tablet o lo que sea, sino 3 horas al día, ya con la pandemia, por necesidad, sus papás tuvieron que aumentar ese tiempo, correr el límite y permitir que el hijo estuviera 8 horas en un computador. Ya tienes que quitar eso, ¿no? Porque estoy terminando de entregar un trabajo. Bueno, entonces 2 horas más. ¿Qué sucede? Al volver a la normalidad, esos límites no necesariamente volvieron. Muchas familias dijeron, no, ya nos acostumbramos a que cada uno tiene su computador, cada uno está en su cuarto con sus redes todo el tiempo, se volvió una herramienta principal. De hecho, muchos colegios que no dejaban a los jóvenes llevar el celular al colegio, ahora lo permiten, ¿cierto? Entonces hay una cantidad de adaptaciones en eso y yo pienso que es muy importante partir de las diferencias individuales. Que el gobierno haya levantado la cuarentena y se pueda ya hacer ciertas actividades no implica que todos estamos preparados para ellas, ¿sí? Incluso hay personas que necesitan más acompañamiento, más red de apoyo y más observación en el proceso, que ahí es donde se requiere personas capacitadas para detectar, eso es lo que se llama prevención, detectar antes de que se presente el problema y poder brindar la ayuda oportuna, adecuada, antes de que estalle, digamos, una situación de crisis. Entonces, si yo veo personas que se les ha dificultado más volver a la normalidad, por X o Y motivo, porque en sus recursos emocionales, personales, no tienen el suficiente repertorio para acceder a esto nuevamente, o porque desarrollaron una angustia durante la cuarentena y ya llegar al colegio o al trabajo donde me siento inseguro, me siento una cantidad de cosas, no va a ser igual. Hay que detectar esos casos y brindar la ayuda oportuna para que esas crisis después no se presenten así. Yo pienso que todo este espacio tiene una homeostasis. Uno, de tener que enfrentarnos a la posibilidad de estar enfrente de una pantalla, pero lo accesible que ha sido tener un material académico con profesionales preparados de alta, mejor dicho, excelentes en temas específicos, y nos permiten a nosotros como seres humanos identificar, ok, bueno, estamos hablando de salud mental. ¿Qué es la salud mental? Ya en términos generales, la población empieza a identificar cuáles serían los criterios principales para identificar si yo tengo una necesidad emocional, si yo tengo una necesidad física, si yo tengo una necesidad familiar. Ok, entonces miren que todo esto nos ha facilitado a nosotros identificar características sintomáticas para saber que yo necesito una atención. Entonces, yo consideraría que nosotros podríamos, y sí existen las redes de apoyo, ahorita la doctora nos los mencionaba, y las redes de apoyo son nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, las personas que están allí para poder levantarnos cuando estamos literal destruidos o hechos añicos. Entonces,
A mí personalmente me parece que después de toda esta implementación de jornadas académicas, de psicopedagogía, de identificación específica de características, nosotros podemos implementar a largo plazo después de este brote, porque esto va a tener no solamente post-pandemia, sino las secuelas a nivel en la salud mental con respecto a la post-pandemia. Las terapias centradas en el trauma son muy buenas. La terapia cognitivo-conductual tiene como objetivo central disminuir o desestructurar los pensamientos automáticos que se generan de carácter negativo o catastróficos y pesimistas con referente al futuro. ¿Por qué? Porque todas las personas que han estado expuestas a todo este proceso del COVID pueden generar este tipo de pensamientos automáticos y negativos. Entonces, sí sería importante saber a dónde me dirijo, cómo puedo hacer, a dónde puedo acceder. Todos los seres humanos tenemos el derecho a la salud mental. Ya en tu EPS puedes llegar y solicitar una cita para ser atendido por salud mental. Entonces sí es importante saber cómo puedo, dónde puedo dirigirme para que así sea mucho más fácil el acceso a esa recuperación desde la salud mental. Total. Bueno, yo también quería agregar como esto ha sido muy doloroso para muchas personas. En ese sentido, como pensar en algo así como incrementar la motivación o algo, o sea, hay gente que está en duelo por muchas razones y es comprensible que lo estén. La gente lo que necesita es más que estar motivada o volver a como estaba antes, como si nada hubiera ocurrido, porque ocurrió de todo. Lo que necesita es tener eso, tener canales, tener lugares, tener canales, tener instituciones, tener dónde, o saber a dónde o con quién acceder, más allá de pensar qué necesitan. Es decir, sino que sepan, digamos, a dónde acceder para ahí sí saber qué pueden estar necesitando, porque hay gente que está triste con toda la razón del mundo. Entonces hay que dejarlos también un poco con su tristeza. Y lo que usted dice, Doc, es súper valioso porque desde niños nos enseñaron a anular las emociones negativas. Entonces, las bases profundas de nuestro encéfalo, como el cuerpo calloso, el tálamo, que es el que regula todo el proceso emocional, y nosotros nos vamos allí y nos damos cuenta que yo de niña me caí y mi papá me decía, no pasa nada, levántate, no llores, vamos. Entonces nos incitan, nos enseñan a anular las emociones negativas, hablando por colocarle un nombre, porque realmente no son negativas, son emociones, igual que todas, pero son necesarias frente al contexto en el cual el ser humano se está enfrentando. Pero no tenemos por qué sentir temor de sentir tristeza si mi mamá murió, si mi papá murió, si mi perrito murió. Es necesario que nosotros exterioricemos esa emoción porque hace parte del crecer y de aceptar lo que está sucediendo en nuestro entorno. Pero como no nos enseñaron a lidiar con las emociones, por eso las suprimimos y nos cargamos tanto y nos duele muchísimo más tener que cargar con el hecho de no puedo sentir tristeza porque yo soy un ser humano, tengo todo y no tengo derecho a sentirme triste. Realmente hay que reestructurar un poquito todo este concepto como nuestros padres, por eso es súper importante el desarrollo de los niños en todo este proceso de estimulación, saber cómo enseñarlos a que ellos tengan autonomía y aprendan a reconocer en sí mismos todo este proceso. Total, es un proceso de reestructuración y de cambio a todos los niveles, y lo que ustedes decían era de permitir fluir esas emociones negativas, que en realidad no son negativas sino placenteras o displacenteras, que siempre deben estar en nuestra vida, y pues que más que con situaciones tan preocupantes como esta, habría que reestructurar como conceptos. Entonces, en esa reestructuración quisiera hacer esta pregunta de, ahora mismo, específicamente para el profesor Fabián, ahora mismo que los países están empezando a salir de la crisis mundial generada por esta pandemia y que ha puesto en tela de juicio nuestras prioridades y pues nuestros modos de vida y el funcionamiento de todas nuestras sociedades, desde el punto de vista social, nosotros hemos hablado mucho de normalidad, pero ¿podríamos hablar de volver a la normalidad? O más bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esa nueva normalidad? La mayoría de las veces cuando utilizamos el término normalidad, no estamos hablando de costumbre.
Es decir, las cosas pasan como pasan. Este mundo no ha sido, no, o sea, ¿qué es lo normal? Es decir, ustedes perdonen que yo insista en esto, mientras haya gente que duerma bajo un puente, esto no es normal. Esto no, antes había gente durmiendo bajo los puentes, los hay ahora, eso no es normal. Que estábamos acostumbrados y que había cierto orden, entre comillas, para que esas cosas no nos reventaran, digamos, es distinto. Fíjense que, por ejemplo, toda la cantidad de comportamientos y de cosas que se dijeron previo a esto, que quizá creo que la más divertida era esto de salir mejores. Nunca supe qué significaba realmente, cómo podíamos salir mejor de esto. Es decir, esto era un asunto social, cada quien hizo lo que pudo, con lo que tuvo, para estar donde está. Entonces yo creo que el asunto de la normalidad es si esto realmente sirvió o sirve o permitió, digamos, poner sobre la mesa o sobre las discusiones del mundo temas que ya estaban en todo caso. Es decir, ¿qué vamos a hacer con la pobreza? Eso la existía antes, existía ahora. Lo único que nos dimos cuenta ahora es que ser pobre es más complicado de lo que parecía incluso. Es decir, ¿qué vamos a hacer con los trastornos mentales? Existían antes y ahora de repente están exacerbados o tienen un tratamiento distinto porque el mundo restringió su movilidad y bueno, pasaron muchas cosas. Es decir, la discusión que yo creo que me da la impresión de que al fin no se está dando, ni creo que se vaya a dar, que la discusión tiene que ser como qué va a cambiar o a qué le vamos con qué vamos a trabajar o en qué vamos a intervenir para que cuando vuelva a pasar una situación similar no nos dé tan duro. Ese es el punto, es decir, si esto vuelve a pasar, ¿cómo vamos a estar preparados? Digamos, la discusión que creo que tiene que ver un poco con eso que te refieres a la normalidad. Es decir, si hay gente que no tiene cómo comer, esto le va a dar más duro, pase ahora o pase dentro de 50 años. ¿Cómo nos vamos a preparar para que si esto vuelve a pasar, no se nos complique tanto la vida y no, digamos, haya que hacer cosas como, por ejemplo, tiendas de campaña, el personal de salud, por ejemplo, que es el que más lo sabe, es decir, haciendo tiendas de campaña, haciendo hospitales temporales y un montón de cosas porque no estábamos del todo preparados para algo así. Es decir, también es mirar como qué podemos hacer en términos de bienestar social para que cuando haya otra crisis, esta u otra cosa, estemos más preparados. Eso me permite introducir una pregunta que dejaron ahorita en el chat, y es, nosotros al comienzo de la conversación estábamos hablando de que se implementaron muchísimas políticas, usted también lo mencionaba ahora, se implementaron muchísimas políticas, pero algunas tan importantes como las políticas de salud mental se dejaron de lado y pues no se tomaron en cuenta. Entonces, la pregunta que nos hace Mateo Barras en el chat es, ¿qué elementos deberían fortalecerse o incluirse dentro de las políticas públicas de salud mental para lograr que éstas sean lo suficientemente integrales? Yo pensaría que propiciar información útil, empezar a realizar ese tipo de pedagogía donde realmente a las personas le den información certera acerca de cómo generar accesos directamente a lo que ellos tienen derecho, a lo que todos como seres humanos tenemos derecho desde la salud, porque nos vimos como encerrados de para dónde cojo, si voy al hospital me enfermo, si hago esto también puede suceder algo. Trabajar con funcionarios de la salud pública para poder generar estrategias comunicativas que sean apropiadas a la cultura, dependiendo de la población, con el fin de generar una movilización, no sé, para prevenir el pánico, por ejemplo. Pienso que a las entidades de salud les hace falta un poquito también de lo que decía el profe Fabián ahorita, como de promover la igualdad. O sea, porque no podemos tratar o establecer unas políticas sabiendo que hay tanta desigualdad en nuestro país. O sea, yo no puedo decir, vayan y enciérrense sabiendo que esta persona necesita salir diariamente para poder tener el alimento. Entonces pienso que es importante propiciar ese apoyo teniendo en cuenta todas las condiciones que tienen la población. Las entidades locales, ¿verdad? Dependiendo de los escenarios, garantizar el apoyo psicosocial.
¿cómo es posible que en la actualidad muchas instituciones educativas no cuenten ni siquiera con un psicólogo o con cualquier otro tipo de personal de la salud? O sea, ¿cómo nosotros vamos a generar ese sentido de pertenencia y esa promoción, como nos decía ahorita la doctora Pilar, de la salud mental? Porque ella decía, no hablemos de enfermedad, hablemos de salud, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a propiciar esos conocimientos si no tenemos el profesional idóneo en las entidades que se requieren para que nuestros niños se sensibilicen, para que nuestros adolescentes empiecen a generar ese sentido acerca de lo que realmente es importante? Y total, bueno, y ahí podemos meter otra pregunta que hicieron en el chat. La pregunta la hace, no recuerdo el nombre, pero la pregunta es sobre si las TICs, la tecnología y todo esto ha influido en el desarrollo de los problemas mentales en el transcurso de la pandemia. Si estos recursos de verdad han tenido algún impacto en este desarrollo de problemas. O si por el contrario han favorecido. No sé quién desee responderla. Pues yo diría que ambas cosas, porque no todo es malo. O sea, yo pienso que no todo es no digamos bueno ni malo, no todo es negativo. Hay muchas cosas positivas que han surgido a partir de esto. Y es, por ejemplo, fíjate que muchas personas han tenido que hacer cambios y descubrir talentos que no tenían, ¿no? Hay cosas bastante positivas que ha dejado la pandemia, pero se requiere como de cierto trabajo que se haga en equipo también, o sea, con responsabilidad, digamos, tanto a nivel colectivo, individual, del Estado, para poder utilizar eso adecuadamente. Por decirte algo, así como aumentó la violencia intrafamiliar dentro de la cuarentena, se redujo también los robos. Por ejemplo, las personas en salud que trabajaban con SOAT, con las ambulancias, había un mínimo, ya no había porque no había nadie en la calle, nos están estrellando, no habían ladrones arrebatando cosas en la calle a las personas, porque no había personas en la calle, ¿no? Y dentro de eso miramos que hay una población, que ahorita que Fabián mencionaba, es la población vulnerable, la población invisible, la población que muchos olvidamos en la sociedad, que son los habitantes de calle, y las personas que viven debajo de los puentes y que además tienen una problemática de salud mental considerada como trastorno, que es el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, si ponemos a pensar en esa población, ya no podían conseguir dinero porque pedían para consumir y pues no había, robaban para consumir, no había quien robar. Te lo digo por experiencia porque nosotros trabajamos en la Fundación Lugar de Encuentro exclusivamente con población habitante de calle, o sea, con personas vulnerables, en estado de vulnerabilidad. Y ese era el estudio de lo que se hacía y se veía a través de la pandemia. Entonces, por un lado, eso fue positivo porque hizo que muchos de ellos se cuestionaran o a la fuerza tuvieran que tener 2 o 3 días de abstención, de abstenerse de todo tipo de drogas, porque buscaban más el alimento que drogarse, y descubrieron que podían llegar a tener una mejor calidad de vida. Y empezaron a pedir ayuda en instituciones, y como decían ahorita, tocar puertas, mirar a dónde, si tengo una EPS, a dónde puedo ir, dónde me pueden atender, aunque no tuvieran recursos, encontraron una ruta, una puerta que se les abrió. Entonces, esa parte, por ejemplo, es positiva, ¿sí? Llegar a encontrar, digamos, una vida diferente, cuando ya hablamos de volver a una normalidad, aunque obviamente es difícil porque hubo muchos que no toleraron eso y no supieron vivir de otra manera y fue peor, o desarrollaron múltiples enfermedades a raíz de eso. Cuando nosotros hablamos de una política pública de salud mental,
pocas veces incluye a este tipo de población. ¿Por qué? Porque tienen unas características diferentes. Las políticas públicas casi siempre están diseñadas para las personas que tienen un hogar como mínimo, donde si tiene un trastorno o algo que le puedan tratar ambulatorio, se lo traten en su casa. Pero tú, como le dices a un habitante de calle, no, usted tiene COVID, vaya y se aísla en su casa porque aquí el hospital está lleno. Entonces, hubo cosas muy drásticas, como digo, a nivel de cada grupo poblacional diferente, porque tenemos que tener en cuenta todos los grupos de edades y todos los grupos a nivel social y económico que fueron afectados de diferentes formas. Pero ahí es donde sí es muy importante, pienso yo, que debe haber plantearse políticas públicas que incluyan a todos esos grupos poblacionales, que no tengan una sola, digamos, alternativa para ser implementadas, sino que tengan una gran búsqueda de cómo mitigar, por ejemplo, la depresión. Yo hablaba en un principio de la capacitación de docentes, capacitación del cuerpo médico de una clínica, capacitación de padres de familia. En eso hay que invertir muchísimo porque para mí, y eso pues respondiendo a una pregunta que hiciste, volver a la normalidad no es volver a la normalidad, sino a una nueva realidad. ¿Cómo me preparo para esta nueva realidad? Nadie está preparado, todos nos encontramos con una nueva realidad, de manera que tenemos que capacitarnos, reducir los riesgos, mirar cómo se puede mitigar eso y fortalecer esa parte. Yo considero que no satanizar las TICs es importante porque ha sido una herramienta fantástica, no solamente para los niños, sino para toda la población en general. Y considero que el compromiso adulto con el uso responsable de herramientas tecnológicas es fundamental para garantizar el óptimo desarrollo de los niños y de las niñas. No solamente nacidos, sino criados en la era digital, ¿verdad? Porque nosotros no podríamos como determinar específicamente que esto está generando una afectación y que son las TICs lo que están generando. No son las TICs, es el mal uso. Además que hay que darle importancia a todo el desarrollo general, integral que envuelve a los niños y a las niñas. ¿Qué es importante o qué recomiendo yo? Expresar sentimientos en conjunto como familia, explicarle que las personas pueden sentirse preocupadas, lo cual es normal cuando se vive en una situación estresante, darles información que puedan entender, no permitirles que sean ellos los que investiguen sin realmente poder tener la certeza de aquello que están leyendo, informándose. Hay que comunicarles como familia cómo nos protegemos, transmitirles seguridad. De eso también empieza a surgir esas características de personalidad individual. Expresarles cariño, abrazarlos con frecuencia, demostrarles el afecto. Si el niño es afectivo, ¿no? Tampoco ser invasivos. Mantener las rutinas con risa, juegos, enseñarles hábitos de autocuidado frente a la enfermedad infecciosa o como el lavado de manos. O sea, hacer psicoeducación con nuestros hijos, empezar por generar ese aprendizaje desde nuestra casa para luego sí hacer la generalización. Yes. Sí, y hablando pues de esas creencias y pues esos sentimientos que nos generaron incertidumbre, ciertamente podemos preguntar cómo es el proceso de la aparición de creencias irracionales que surgieron debido a esa incertidumbre, qué sentimientos o creencias se generaron a partir de esto. Es que las creencias, bueno, primero lo que digo siempre como en las clases, las creencias son la manera casi que básica o elemental las primeras conclusiones que saca uno del cerebro, por decirlo así, uno sobre una realidad. Es decir, el mundo afuera no hay mucho orden, que digamos. En parte, digamos, las creencias son una forma de ordenarlo, porque no todo tiene explicación, no todo requiere, pero uno tiene que darle explicación a las cosas porque, así funcionamos, así funcionamos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto también, como cualquier fenómeno social, genera una serie de ideas. El problema de las creencias es cuando esas creencias empiezan a afectar ámbitos de tu vida, como la salud mental, por ejemplo. Cuando empiezas a creer, nosotros hemos visto un montón de creencias aquí,
De hecho, hay un estudio que estamos adelantando con la profesora María Maris, con María Meriño, con Mariana Sojo, que es justamente mirar como ciertas creencias alrededor del COVID y de la vacunación, de cómo desde las más elementales era que eso no servía, versus ya teorías de la conspiración mucho más elaboradas. Las creencias han existido siempre, o sea, eso es decir, no es que han existido siempre, nosotros funcionamos así, eso no se va a acabar nunca. No es un problema en principio, el rollo es ponerla sobre la mesa. Es decir, y eso cuesta mucho trabajo, es decir, ser consciente de que tal vez hay algo que no está pasando como tú crees, sino que le estás metiendo un poquito, estás atando cabos que no tienen por qué estar atados, es difícil a nivel individual, y a nivel social ni te digo. O sea, pretender que un grupo social cambie, digamos, su percepción de otro grupo social o de la realidad en general es muy, muy difícil. Entonces yo creo que las principales creencias que se formaron, bueno, más que enumerar una lista de creencias, es cómo se crearon muchas creencias negativas alrededor de lo que estaba pasando en términos de organización, en términos de efectos que esto tuvo, en términos de política, que si la vacunación, que si cuál era el propósito de todo esto, de que qué se quería realmente, cuando por ahí no iba la cosa. Sí. Yo pienso que hay unas creencias que se afianzaron más, digamos, durante la pandemia, y tenían que ver con la incertidumbre y la angustia de las personas de no poder controlar lo que hablábamos ahora, ¿no? Que la gente se iba muriendo sin ningún pronóstico, sin poder predecir nada. Entonces, por ejemplo, una de las creencias irracionales que se afianzó mucho es: si algo puede salir mal, va a salir mal y me va a pasar a mí. Algo que las personas fijaron mucho. Otra fue: es mejor no hacer expectativas de nada, pensar que todo va a estar mal, y seguramente si llega algo bueno, pues me voy a alegrar, ¿no? Pensar que lo que sucedió atrás, que dicen que ya pasó, que nos vacunamos, que esto no va a pasar, se va a volver a repetir y nos va a condenar a vivir así toda la vida. Todo eso son creencias irracionales que se afianzaron, digamos, durante la pandemia, ¿no? El tener que tener la respuesta exacta, correcta y perfecta para cada una de las situaciones que se presentan, ¿no? Desconfiar de las personas, la necesidad de sentirse abrazado, amado y no tenerla, o sea, muchas cosas que yo pienso que se afianzaron durante la cuarentena y que deben es enfrentarse en el sentido de que, como digo, orientarse a la adaptación nueva de esta nueva realidad y saber que siempre hay una esperanza. Yo pienso que es muy importante resaltar en medio de todo el dolor que se está viviendo y todo lo negativo, resaltar lo positivo, resaltar el agradecimiento y resaltar la ayuda al otro, y salir un poco de esa individualidad y pensar más de una manera comunitaria, de una manera cómo podemos compartir, cómo podemos ayudarnos y animarnos unos a otros a raíz de todo esto en medio de una pandemia, incluso llegar a comprender las crisis que otras personas puedan hacer y que de pronto a mí no me dan, pero no tengo por qué juzgarlas del otro que sí le dan. Total, y pues a raíz de estas creencias y pues sentimientos de soledad, de aislamiento, de inseguridad, podemos también todo esto ligarlo al sentimiento de seguridad, ¿sí? Entonces quisiera preguntarle específicamente para la doctora Ivette, ¿con qué herramientas disponemos nosotros los seres humanos cognitivamente para gestionar este sentimiento de seguridad que es tan anhelado en esta incertidumbre que existe a raíz de la pandemia? Yo pienso que eso es muy variable, ¿verdad? Nuestra estructura anatómica en nuestra corteza prefrontal, que es donde se encuentra localizada, bueno, y además del tálamo, pero la corteza prefrontal, que es donde se desarrolla todo el funcionamiento ejecutivo, que es eso, sensación de seguridad, planeación, ejecución, toda esta parte. Pero pienso que las estrategias de afrontamiento difieren, depende de muchos factores.
dependen de la cultura, dependen de la estructura familiar, dependen de la estructura personal, de las características de personalidad. Entonces, el hecho de que el ser humano, para algunos es muy difícil asumir la soledad, para otros realmente les gusta la soledad. Entonces, por eso es muy cambiante el hecho de poder determinar que existen unas estrategias para afrontar las diferentes acciones o las diferentes circunstancias que nos toca confrontar. Es muy complejo, porque lo que a algunos les desencadena una crisis, a otros realmente no les sucede nada. Entonces, esto no es un manual que podamos describir como que, bueno, estas estrategias las puedes utilizar cuando sientas tristeza, esto lo puedes utilizar cuando sientas depresión. Por eso, cada paciente o cada cliente es distinto. Tenemos una manera diferente de intervención, un plan de tratamiento diferente, aunque sean las mismas características sintomáticas. Y hablando de esa estructura, pues sabemos de que nosotros como seres humanos no solo tenemos una estructura cognitiva e interna, sino también tenemos una estructura social por la cual nos relacionamos. Entonces me gustaría, partiendo de esto, de las limitaciones del contacto físico y pues el cambio de modalidad virtual en muchas actividades, quisiera preguntar al profe Fabián, ¿ha cambiado la estructura grupal de las personas? ¿Y cómo ha sido pues esa adaptación a la modalidad grupal ahora, pues con todos estos cambios que se han visto afectados, el contacto físico, sobre todo? Bueno, para fortuna de nosotros, el ser humano tiende a agruparse. O sea, no puedes cortar eso ni de ninguna manera. De hecho, yo le digo a mis estudiantes cuando estamos en clase que tenemos este curso de 20, ellos se pegan, o sea, se juntan. No, es difícil. No puedes que estén a 2 metros, es difícil. Nosotros tendemos a la grupalidad. Ahora, ¿qué elementos de la manera en que, no sé, nos reunimos o formamos grupos o nos juntamos para lo que sea, ha cambiado? Pues sí, y no ha cambiado tanto por nuestra estructura interna, digamos, es decir, por cómo hacemos nosotros las cosas, sino por lo que, es decir, porque cambia el contexto, cambia afuera, y entonces debemos ajustarnos a eso. Entonces, pasamos, digamos que en los momentos más estrictos de la cuarentena, quienes podían quedarse en casa, pues teníamos mucho acceso a la virtualidad, como hablaban ahorita de las tecnologías de la información y la comunicación, de las TIC, de cómo esa herramienta nos servía, y en la medida en que el contexto se va flexibilizando, ya no queremos saber tanto de eso. Es decir, en la medida, nosotros siempre vamos a tender a formar grupos, vamos a tender siempre a estar juntos. Eso no va a cambiar, no lo va a cambiar ninguna pandemia ni nada. Es decir, eso sí hay que tenerlo claro, eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la manera en que lo relacionamos con base en lo que afuera esté pasando. Eso sí. Entonces, en la medida en que ya otra vez la cosa está un poco más flexible, bastante más flexible, pues la gente tiende a realizar pues los mismos hábitos que hacía siempre. Es decir, verse, sobre todo eso, verse, un poco de cuidado, con el tapabocas, pero siempre a verse. A nosotros nos gusta estar próximos, eso no va a cambiar, y de hecho todo lo que ocurrió previo a todo ese encierro era más maneras sustitutas de seguir próximos. Total, pues vemos que nosotros siempre, usted siempre nos lo dice, bueno, yo estoy en clase con el profe Fabián, pero él siempre nos dice eso, que el ser humano tiende a estar siempre de forma grupal y siempre tiende a relacionarse con los que tiene más próximos. Y pues bueno, continuando con eso, quisiera preguntar cómo ha sido ese proceso de adaptación de las personas de la pandemia y de la post-pandemia, y si esto se vio afectado por el ciclo vital en el que se encuentran las personas, por eso pues de los cambios en el cerebro a lo largo de la edad. Claro que sí. Mira que dentro del proceso de intervención nosotros podríamos decir que cada individuo trae consigo cambios en nuestra forma de percibir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de creer, en nuestra forma de manejar nuestros afectos y emociones, y todo se traduce finalmente en cambios de comportamiento, ¿verdad? Y en esos estilos de vida. Entonces, de ahí a que la psicología se convierte en una
necesidad para poder nosotros darle frente no solamente a la pandemia, que en su momento tuvo auge, sino a la post-pandemia, resalta la importancia de la salud mental. Entonces, mira cómo se ejerce la necesidad, cómo surge la necesidad de atendernos a nosotros mismos, de poder darnos cuenta de que todo este proceso genera asimilación, acomodación para el proceso de adaptación. Cuando lo hacemos de manera introspectiva, lo hacemos nosotros mismos, luego sí podemos hacer ese tipo de enseñanza, porque esto es bidireccional, aprendizaje y enseñanza. Cuando ya yo logro poder transmitir ese aprendizaje, cuando ya yo logro poder enseñarle al otro, empieza a ejercer todo esto de la adaptación en la pospandemia. Entonces, cómo lo percibes, cómo lo canalizas, cómo lo exteriorizas. Todo esto de la salud mental nos empieza a ejercer nos permite poder facilitar todo esto. La propia Pilar quiere también aportar algo, o el propio Fabián. Yo de acuerdo. Yo pienso que sí es importante mirar cada grupo en su edad y en sus condiciones particulares, en sus propias características. Fíjate que a mí algo que me llamó la atención es en Estados Unidos, en la Clínica Mayo, estaban haciendo un experimento, una investigación que hicieron y empezaron a crear una app en la que uno entraba, daba sus características y lo que estaba sintiendo, y pues no era para generar diagnóstico, pero sí para generar actividades de prevención. Entonces, si usted se sentía que lo que más le había afectado era la parte social, o usted no es una persona muy sociable y lo que más le afectaba era, como decía la doctora ahora, de pronto le gusta estar solo, entonces le afectaba otra cosa. Entonces, hacían como grupos de apoyo, le decían se puede dirigir a tal parte y la app misma le decía qué tipo de actividades debía hacer. Usted requiere hacer más ejercicio, montar bicicleta, ir al gimnasio, leer ciertos libros, estimularse con otras cosas, y todo eso iba generando un plan de acción. Entonces yo lo que pienso es eso, que sin necesidad de llegar a la investigación a la app, sí debe haber una herramienta principal dentro de las familias, los colegios, el Estado, todo es la comunicación. Pienso que en la medida en que nosotros nos comuniquemos, podemos decir, esto me gusta, esto no me gusta, aquí me estoy sintiendo bien, me gustaría o me sentiría mejor de esta otra forma, profe, evalúdeme así, o profe, me estoy sintiendo de otra manera en los colegios, en las universidades, ahora que regresaron a ese ambiente tan importante, que es donde se va a desarrollar todas esas conductas. Entonces, a mí me parece esencial la comunicación de doble vía. Y mire, Doc, que se rescata algo de lo que usted acaba de decir, y es cómo nosotros hemos podido darle relevancia de la forma más cruda y cruel, que la salud no es exclusivamente biológica, ¿cierto? Y que los aspectos sociales, los aspectos culturales y nuestros comportamientos pueden ser aún más relevantes, que antes los dejábamos en un segundo plano, pero que este cambio de conducta, que este cambio de comportamientos, dependiendo de la necesidad de nuestro entorno, puede salvar vidas. Y que la psicología, como la ciencia del comportamiento dedicada a este estudio variable según el escenario en que se encuentra el individuo, aplica para poder generar todos estos cambios y estas adaptaciones. A raíz de pues esas adaptaciones y todo este cambio que hemos generado y todo lo que hemos hablado, pues quisiera ahora darle espacio a las personas que pregunten en el chat. Sin embargo, aquí ya tenemos algunas. Por ejemplo, María Gómez pregunta, ¿la salud física y mental, al entrar en una situación social tan exigente como pues la que vivimos el año pasado, quedaría en segundo plano para tratar de solucionar otro tipo de protección? A ver si entendí, se trata como de escoger, ¿no? Como, es que yo creo que hay sí, yo creo que hay como un falso principio, la idea que tenemos que escoger algo, como
En vista de que estamos en una crisis y tenemos 5 cosas que resolver, pues cojamos una porque... O como o me enfermo. Sí, no, o sea, creo que lo primero que hay que cambiar es ese asunto de perspectiva. Si hay 5 problemas, hay que darle a los 5 con la misma intensidad. Yo sé que también hay un asunto que tiene que ver, hay un asunto de recursos, hay un asunto... Pero es que si estamos todo el tiempo escogiendo, como quien escoge eso, como quien escoge qué va a comer, no resolvemos nada porque ya sabemos perfectamente que no puedes estar bien del todo si, por ejemplo, no cuidas tu salud mental. Y si tu cuerpo está enfermo, pues tu salud mental no está junto. Entonces no puedes, no se puede solucionar un problema porque en general todos los problemas son problemas con muchas aristas. Y por más que uno quisiera incluso trabajar una que considera que es más importante, no se puede. Y lo peor que uno puede dejar de hacer es tomar decisiones. Entonces, en ese orden de ideas, lo mejor que podemos hacer nosotros como seres humanos es tomar decisiones sin importar si son erradas o acertadas. Pero lo importante es hacerlo porque frente a cada decisión hay un aprendizaje. Y hacer ese abordaje, como dice el profe, de manera amplia, porque nosotros no podemos, si estamos en la casa y llegó el señor de la leche y estoy cocinando, no quiere decir que no voy a atender, que dejé algo en la estufa y voy y atiendo o mando a alguien. En la inmediatez resolvemos las cosas que tenemos allí enseguida. Entonces, ¿por qué no hacerle frente a las distintas situaciones de nuestra vida? Yo pienso que sí, es una cuestión de equilibrio entre todas las cuestiones que se presentan, porque no podemos tapar el sol con una mano y obviar algunas cosas, pero sí buscar el equilibrio y yo insisto mucho en la comunicación, porque la comunicación hace que pidamos ayuda de manera oportuna. Cuando las personas, bueno, yo tengo estas 5 cosas, pero definitivamente no puedo, poder tener comunicación o canales ya establecidos para decir, mire, ayúdenme, o toco esta puerta, requiero aquí un impulso con esto. No se trata como de discernir o de escoger entre resolver este problema y este otro, sino resolverlos todos desde la integralidad y mirar cómo podemos solucionar todos esos problemas que se presentan en simultáneo, pero que todos tienen como la misma relevancia, la misma importancia. Pues bueno, en torno a eso también tenemos aquí otra pregunta de Valentina Jaramillo. Ella dice, ¿de qué manera se pueden autorregular las emociones para que la salud mental no se vea tan afectada de una manera tan drástica? Bueno, pues yo pienso que hay uno como ser humano debe tener una riqueza interior con estímulos variados que le permita dar respuesta adecuada a su diario vivir. Es decir, nosotros somos seres integrales, tenemos que tener horas de sueño, tenemos que tener horas de estudio, de lectura, de ejercicio físico, de actividad física, de charlas y conversaciones que sean a nivel emocional y otras que sean de discusión, o sea, toda una cantidad de estímulos variados, tener actividades cognitivas que sean de aprendizaje y otras que sean de ocio, desarrollar talentos, la escritura, el arte, la música. Es decir, yo pienso que la manera de canalizar las emociones siempre va a ser con los talentos que cada uno de nosotros podamos tener y de poder organizarlos en una práctica de vida que nos genere un equilibrio. Yo pienso que el control emocional está relacionado en la identificación, o sea, cómo tú logras poder saber qué es lo que estás sintiendo, es tristeza, es felicidad, es ira, es angustia. Es importante saber identificar por qué, para poder determinar hasta qué punto es normal, porque acuérdense que nosotros, desde nuestro sistema nervioso, estamos regulados por neurotransmisores y hormonas. Por ejemplo, si hay una disminución de la dopamina, automáticamente vas a sentir una sensación de insatisfacción, de tristeza, de desasosiego. Entonces, si nosotros, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? Poder
entender por qué siento lo que siento. Si realmente es algo que no es controlable, entonces sí acudir directamente a un especialista para poder ser valorado y analizar biológicamente si no hay ningún compromiso de los neurotransmisores que estén afectando en las emociones. De acuerdo, o sea, buscar esas estrategias que nos permitan focalizar nuestra función como en otras cosas, y el proceso de identificación también es muy importante. Antes de mirar pues cómo regular nuestras emociones, tenemos que identificar qué es lo que realmente estamos sintiendo. Exacto, porque de pronto alguna persona siente sudoración, hormigueo en el estómago y va a hacer una presentación de una exposición, por ejemplo. Son características fisiológicas normales que se producen frente a al evento al cual tú te vas a enfrentar. Hay un aumento de la serotonina, de la adrenalina. Cuando ya tú te sientes en tu furor, tú logras poder regular esos niveles de neurotransmisores. Pero si no hay una autorregulación, entonces esto se aumenta. Por ejemplo, si hay aumento de la serotonina, ya empieza a generarse un estrés o una ansiedad. Perdón. Bueno, aquí nos hace otra pregunta Andrea, Vermeer, pregunta, ¿cómo el estrés y creencias generadas por la pandemia y el aislamiento social puede tener un impacto a nivel cognitivo, incluyendo procesos superiores como funciones ejecutivas y o aprendizaje? Claro que sí tiene un impacto significativo porque automáticamente nosotros generamos cualquier tipo de trastorno, llámese ansiedad, tristeza, depresión. Hay una disminución en las capacidades cognitivas que van a verse afectadas en el procesamiento de la información a nivel neurocognitivo, ¿verdad? Porque si yo me siento angustiada o siento mucha ansiedad, mi atención va a estar centrada específicamente en esa emoción, en ese sentimiento que está generando ese trastorno, que en este caso sería la ansiedad. Y empiezan mis funciones ejecutivas o mis procesos neurocognitivos a generar una disminución, porque mi atención se centra específicamente en esa necesidad que yo misma estoy manifestando por lo que está pasando en mi entorno inmediato. Hay un impacto significativo, es más, hay estudios que están mostrando que dentro de las secuelas generadas por el COVID, además es la pérdida de memoria, pérdida a nivel motor. ¿Por qué? Porque aún etiológicamente no se sabe cuál es el afecto, pero efectivamente todo el proceso de permanencia en UCI, el desuso de la parte neurocognitiva puede generar todo este tipo de alteraciones. Además de que no solo se vio, afectado un área de nuestro cerebro o un aspecto como tal, sino se vio afectado a nivel general todo nuestro funcionamiento. Bueno, aquí Kelly Rodríguez nos plantea un caso y una pregunta. Ella dice, en el transcurso de la pandemia, mi prima fue manipulada por un profesor mucho mayor que ella para tener relaciones sexuales. Le he dicho que lo reporte, pero tiene temor de lo que éste pueda hacer. Y se encuentra con una depresión severa por lo que ocurrió. ¿Cómo podría ayudarlo? Me gustaría pues que respondieran teniendo en cuenta la experiencia que cada uno tiene. Fuerte. Uy, Serani, ¿por dónde empezar? Hay canales, si entendí bien, las universidades tienen canales. Hay dos cosas que hacer. Una tiene que ver, si entiendo bien, con la denuncia, otra tiene que ver con el estado en el que ella puede estar. Entonces, hay dos procesos. Primero hay canales, no sé quién es la persona, pero creo que quizás si deja los datos algo puede hacerse, se hace. Y lo otro tiene que ver con el estado de esta persona, que si entiendo bien, o ella considera que está en depresión. O sea, esa es la parte más, bueno, no más complicada, pero sí la parte más difícil. Lo importante, yo creo que con cualquier persona en un estado, asumamos pues que está en un estado de depresión, es acompañamiento. Es decir, no siempre la persona quiere hablar, no siempre sabe cómo hacerlo, pero lo importante es que comprenda que hay la disposición
de otros, sean familiares, sean profesionales, de escuchar atentamente. Eso tiene que tenerlo esa persona claro todo el tiempo. Es decir, que en cualquier momento, cuando considere que esté lista, puede acudir a hablar. No sé qué más piensen, compañeras. Bueno, aquí es importante, qué pena, aquí es importante tener en cuenta que esto, o sea, esta acción específica, que además es muy planificada porque es un docente quien está haciendo, digamos, abuso, y esto es un tipo de abuso sexual, acoso, ¿verdad? Entonces, lo primero que ella realmente debe hacer es acudir a las instancias legales y denunciar a ese docente. ¿Por qué? Porque no podemos ser tolerantes frente a las necesidades que nosotros como seres humanos y ella en este caso como mujer está siendo vulnerada. Entonces lo primero es activar la red, hay una resolución, en este momento no me acuerdo cuál es el número de la resolución, donde indica el protocolo de atención. O sea, independientemente de que no haya existido un acto sexual, puede existir una demanda por lo que él está haciendo y es esa presión que está generando una afectación a nivel emocional por la obligación que él está generando de ¿estás conmigo? O me imagino que será que le hacía perder el año, la asignatura, no sé cuáles serían las instancias. Pero sí, aquí realmente la atención principal es el denuncio. Sí, muy importante que haga la denuncia. Pienso que eso es algo que no hay que dejar pasar. Eso no se trata si quiero hacerlo o no. Lo que pasa es que seguramente quiere hacerlo, pero no se siente capaz. Entonces es donde requiere un acompañamiento. Un acompañamiento, si digamos le comentó, si no se siente capaz de ir a una comisaría de familia o llamar a la línea 141, que es la del pues es la del ICBF, pero ellos remiten si la persona no es menor de edad, remiten y activan la ruta de inmediato. Pero lo cierto es que si no se atreve, pero ya habló con una persona cercana, sea amiga, familiar, esa persona cercana debe ayudarle a llegar a una instancia. Es decir, ayudarle a hacer la llamada, tranquilizarla, decirle yo te acompaño, podemos hacer la llamada juntas, si te hacen preguntas puedes contestarlas, no hay ningún problema, yo voy a estar aquí contigo, darle como ese impulso y ese acompañamiento porque fue la única persona que confió. Es decir, debemos valorar muchísimo que rompió el silencio, aunque no tenga la fuerza todavía para llegar a una comisaría o a la fiscalía o a donde sea. Entonces, ese primer paso hay que valorarlo muchísimo y fortalecerlo y usarlo como primer eslabón de una cadena para que se llegue pues a donde tiene que llegarse. Muchas gracias, pues ahí le hemos brindado distintas estrategias a Kelly pues, para que sea ese apoyo de la persona a la que le comentó esta situación. Aquí tenemos otra pregunta y nos dice, entre niños jóvenes y adultos y ancianos, ¿quiénes podrían decir que han tenido una mayor prevalencia en cuanto a la salud mental vulnerada? Supongo que la pregunta va dirigida a quiénes en cuanto al ciclo vital, el desarrollo de la persona, han sido los más afectados en cuanto a la salud mental. Yo considero que aquí no hay distinción, o sea, pienso que la afectación ha sido generalizada. A los niños de pronto les ha dado un poco más fuerte por el hecho de tener que dejar de ser niños, correr, brincar, tener los espacios libres, divertirse, compartir con amigos. A los adultos o a los adolescentes por el hecho de la interacción y a los ancianos porque literal fueron los que dijeron, ustedes no salen y se quedan encerrados y muchos ancianos que también son víctimas de violencia, no solamente, o sea, pienso que en términos generales todos nos vimos afectados con respecto a esto y cada uno desde su perspectiva logró poder medianamente resolver e ir adaptándose a los nuevos cambios.
Y aquí no es como que la salud mental, se vio afectada a un solo tipo de población, sino que por eso es que estamos aquí el día de hoy, porque es un tema que no es solo de unos pocos, sino la verdad nos concierne a todos, es mantener un equilibrio en esto. Bueno, aquí hay otra pregunta que nos hacen y es, ¿cómo es el nivel de adaptación al hecho de que intentemos volver a la antigua normalidad? ¿Nos cuesta o ya es algo fácil? Bueno, yo pienso que el proceso de adaptación se ha dado de una manera, pienso que sí, por lo menos en Colombia yo veo que aquí las personas se han ayudado, el gobierno, siempre habrá respuestas escasas, pero pienso que ha habido una gran intención, una gran preocupación porque todos logremos esto. Pienso que los colegios antes de abrir se prepararon, las universidades también, para dar respuesta a este tipo de adaptación. Y yo creo que esto se va dando por el camino. Ahorita Fabián decía algo, nadie está preparado para esto. Nadie está preparado. Entonces, es una cuestión de adaptarnos todos. Yo sí quisiera, pues lo que decía la doctora Ivea ahorita, cada grupo de edad tiene requerimientos, necesidades diferentes. Entonces, eso es lo que debe resolverse. ¿Cuáles son las necesidades de los niños? ¿Cuáles las de los adultos? ¿Cuáles las de los jóvenes y adolescentes? ¿Y cuáles las de los adultos mayores? Y en ese sentido, pues tratar de buscar las redes de apoyo que correspondan. Haciendo un paréntesis, discúlpame, a mí me gustaría poder que esta persona que está pidiendo ayuda con su violencia, que está de abuso sexual, me pudiera contactar por el interno después del conversatorio. Yo le puedo ayudar, ¿sí? Para que podamos avanzar en eso. Claro, con gusto. Ahí en el chat del YouTube creo que vamos a colocar al final las líneas de contacto de ustedes para que puedan comunicarse. Ok. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, bueno, siguiendo con el tema que estábamos hablando de como las diferentes etapas o los diferentes problemas que como que cada persona se ha enfrentado. Sabemos que los estudiantes se han tenido que adaptar, pues de esas clases virtuales, volver otra vez a la presencialidad. Entonces aquí nos preguntan, ¿ustedes consideran, la mayoría son docentes, entonces, ¿ustedes consideran que ha sido más fácil o más difícil adaptarse de nuevo a la presencialidad? Entendiendo pues que ya hay una metodología y como un constante de clases en línea, de metodología de clases en línea. Entonces, ¿qué consideran ustedes? Yo pienso, perdón que siempre me meto, pero yo pienso que ahorita Fabián hablaba de que a las personas nos gusta la proximidad. Yo pienso que el ser humano de por sí es un ser sociable y busca eso. Es más fácil que se adapte a volver a socializar que al contrario, me parece a mí. Sí, coincido, doctora. Realmente va a ser, lo difícil va a ser salir de la zona de confort, o sea, es nuevamente tener que desadaptarte de lo que ya estabas adaptado y es la comodidad en la casa, levantarte y tener el acceso a lo que tú requieres, no tener que levantarte tan temprano y madrugar para irte a la universidad o irte al colegio. Entonces, pienso, no es tanto la adaptación con respecto a la socialización, es más tanto a dejar la comodidad, la zona de confort, la cual ya tú habías elaborado las estrategias de acuerdo a la necesidad que te demandaba poder acceder a lo que necesitabas, sea el colegio, sea la universidad, sea el trabajo. Pero pienso que es hora. El COVID es una pandemia que queda como una enfermedad estacionaria. Nosotros somos los que tenemos que continuar cuidándonos y preparándonos para poder salvaguardar nuestra integridad física, pero la vida sigue y tenemos que continuar junto con ella, no quedarnos estancados. Depende de cada uno de nosotros cómo podemos resolver el hecho de cuidarnos, de mantenernos como familia, como sociedad, como comunidad académica. Sí, yo creo que eso que dice Ibe, decir, nosotros vamos a continuar. Es decir, tanto nosotros como los individuos, la sociedad, los que vienen, pues
continuaremos. Y nosotros también contamos con ciertas herramientas. Creo que eso que mencionaba también Pilar, nosotros tenemos esa tendencia a agruparnos, a organizarnos, a estar cerca los unos de los otros, y eso no va a cambiar independientemente del fenómeno que estemos viviendo. Lo que hay es que, por supuesto, considerar cuáles son las condiciones e intentar entonces que en la medida de lo posible, a futuro, todos tengamos las mismas condiciones o al menos muy parecidas para enfrentar problemas similares, que creo que el gran problema ha sido que para todos ha sido duro, pero para otros ha sido mucho más duro. Entonces creo que la idea es, ahí sí todos como sociedad, cuando enfrentemos otro problema así, estemos más juntos de verdad, es decir, en términos de políticas sociales, en términos de acceso a las instituciones de salud, de educación, que no haya, por ejemplo, que ha sido como todo un tema de las últimas semanas, que no haya, por ejemplo, algunos niños que sí pueden acceder a la educación virtual y otros no. Es decir, que cuando estemos enfrentados a un problema como esto, todos tengamos más o menos las mismas condiciones para seguir estando juntos de otra manera. De pronto algo que influyó muchísimo pues en la adaptación como tal a la virtualidad y ahora nuevamente a la presencialidad es que la incertidumbre, no sabíamos qué estaba pasando, todo era nuevo, no sabíamos cómo reaccionar, qué era lo que había que hacer, qué sí había que hacer y qué no, y de pronto eso hizo un poco como más difícil el proceso y pues yo podría decir que si ahora sí volviera a ocurrir algo como esto desde lo de marzo, estaríamos como un poco más preparados pues para adaptarnos a esto. Bueno, aquí tenemos una última pregunta del chat. Paula Romero nos pregunta, ¿cómo considera que se ha visto afectado el sentimiento de comunidad a raíz de la pandemia? ¿Ha incrementado o disminuido y por qué? Creo que va dirigida específicamente para el profesor Fabián. Bueno, ya son estudios. Creo que justamente el profesor Jorge Palacio estaba bastante interesado en hacer esos estudios. Alguna vez hablaba con él un poco y él me contaba que sí, que evidentemente se ha visto afectado la manera en la que nos relacionamos socialmente, pero es entendible, es decir, como yo lo veo, y esto es una interpretación mía, pues si tú separas a la gente, si tú cortas sus vínculos de todo tipo, afectivos, sociales, comerciales, sexuales, lo que quieras, es decir, si los cortas, incluso lo haces punible salir, pues eso se va a deteriorar. Y la vuelta, es decir, el regreso a esas condiciones, pues también toma tiempo tanto para los individuos, es decir, unos van más rápido que otros, seguramente ustedes conocen muchas personas que todavía tienen miedo de salir, que tienen muchas prevenciones que de pronto ya uno no tanto, es decir, cada quien tiene su tiempo individual y ahora las sociedades también tienen un tiempo que, por decirlo de una manera muy castiza, demora más. Es decir, las cosas sociales tardan un poco más siempre en organizarse. Lo que a uno le puede costar un año, a una sociedad le puede costar 5, 10, que para uno es un montón de tiempo, pero a nivel grupal es menos tiempo. Entonces también hay que, si bien se ha visto afectado, creo que también el hecho de que nuevamente podamos reunirnos, organizarnos, eso creo que llevará, no sé si, y no creo que pues al punto en el que estábamos antes, pero sí nuevamente a la necesidad o al sentimiento de grupo y de comunidad que no viene ligado a este fenómeno, sino que hace parte, digamos, de nuestra naturaleza humana. Totalmente de acuerdo. Bueno, antes de hacer ahora sí una última pregunta para ir cerrando el panel, quiero recordarles a las personas que están en YouTube que ahí desde la cuenta de CDIEP se acaba de mandar un enlace para que registren la asistencia, así que les agradecemos por favor llenarlo, es una encuesta muy breve para poder tener ese registro. Ahora sí, por último, tenemos la siguiente pregunta y es, ¿cómo han tratado cada uno de ustedes de abordar el tema de sobrellevar un adecuado estado de salud mental con todas las circunstancias actuales de incertidumbre? ¿Y qué recomendaciones darían para gozar de una buena salud mental? Me gustaría que cada uno diera su perspectiva y respondiera a la pregunta. Bueno, los jóvenes siempre creen que uno sabe más. O sea, esto no...
esto no es sencillo, esto ha sido complicado para todos. Yo creo que yo como profesor ha sido re complicado como intentar establecer o elaborar clases de la virtualidad. También he querido tirar el computador por la ventana. Creo que eso es importante, entender que no hay nadie que sabe más. Es decir, que claro, sí, uno es psicólogo, uno sabe algunas cosas más, uno puede detectar ciertas cosas, pero también uno está perdido. Entonces también eso es importante, que no asuman esa pérdida o ese extravío que hay en esta situación como algo individual, como algo que les está pasando solo a ustedes, no todo el mundo está más o menos igual. De pronto a veces los padres parece, porque es parte del rol paterno, como tener la razón, parece que tuvieran la razón y que parece que supieran qué hay que hacer. En general nadie ha sabido muy bien qué hay que hacer. Eso es parte, digamos, de la situación en la que estamos. Yo creo que de las cosas que yo rescataría, lo importante siempre es seguir en contacto. Yo siento que lo que más lo salva a uno es la gente, ¿no? Los amigos, la familia. Entonces creo que nunca dejar de estar vinculado a la gente que uno quiere. Eso siempre, nunca perder ese contacto, así de pronto no sea el contacto que hubiéramos querido, pero tenerlo ahí. Yo creo que eso es, a mí creo que ha sido lo principal. Yo quisiera aportar, y siguiendo la idea que dice Fabián, que tú decías que los estudiantes siempre creen que uno sabe más, y no es así, es verdad. Yo pienso que por más profesional que uno sea de la salud y todo, unas veces estamos en la red y otras veces estamos ayudando. Necesitamos de la red. Claro que sí. Entonces, retomando eso de la conexión, que me parece súper importante, puedo hablar desde mi experiencia y decirles que la estrategia que yo he utilizado y me ha funcionado siempre ha sido que es desplegar una cantidad de conexiones con otras personas, con otros entornos. Cuando hablo de mi amor propio, incluyo mis creencias a nivel espiritual, todo lo que incluye mi ser. Por ejemplo, yo le decía a mis hijas, me encanta la playa. Vivo en una ciudad que tiene mar y si alguien me pregunta, ¿qué es lo que más te gusta? Ir al sol y a la playa. ¿Y cuántas veces vas? No, casi no voy porque estoy trabajando. O sea, no, esa fue la primera incongruencia, cosas así que yo terminé en mi vida porque dije, amor propio significa que si yo tengo conexión con esto, o me gusta un libro, tengo que tener el tiempo de leer. Que si a mí me gusta acostarme temprano, yo tengo que poder tener esas cosas, conectarme con la gente que representa un valor importante para mí, y organizar esa escala de valores para que sea congruente con lo que me gusta y me llena, y después sí poder compartir esa felicidad, esa conexión con otras personas. Pero pienso que sí tendría que partir del amor propio. Yo pienso que el aprendizaje más grande, como dicen los profes Pilar y Fabián, nosotros no estamos exentos a dejar de sentir. Entonces, pienso que la salud mental, promover la salud mental empieza por uno mismo, manteniéndonos activos, generando descansos, comer bien. Y no significa tener una vida fit, significa nutrirse, significa hacer deporte, significa mostrar una imagen que te sientas a gusto con lo que ves, con lo que escuchas de ti, con lo que sientes acerca de ti. Hacer una vida social, manteniendo siempre el autocuidado, divertirse, gestionar nuestros pensamientos. Nos da miedo. Miren, yo pienso que una de las cosas que más nos asustó fue encontrarnos con nosotros mismos. Nos da miedo conocer nuestros propios monstruos. Entonces, cuando no gestionamos nuestros pensamientos, cuando no comunicamos lo que sentimos, cuando no nos escuchamos, es cuando empezamos a generar esas alteraciones que afectan en nuestro día a día. Relajarse. ¿Por qué tenemos que estar en el afán del día a día? Ya nos dimos cuenta que se cierra el mundo y por muchas ganas que tú tengas de comerte el mundo, no te lo puedes comer si a ti no te lo permiten. Entonces, tú no tienes la autoridad ni la autonomía absoluta para hacer lo que quieras. Tú dependes de un universo
Y lo importante es que tú te alinees con ese universo, y cuando tú logras poder alinearte, cuando tú logras poder centrar lo que deseas, todo eso te va a permitir ir alcanzando. Importante, organización, planificar nuestro día, establecer nuestro proyecto de vida, tener claro nuestros objetivos, establecer metas a corto plazo para nivelar la frustración por no alcanzar lo que nos proponemos, y todo esto va armonizado a nuestra salud mental. Entonces pienso que serían como consejitos muy básicos que de pronto pensamos, no, pero si yo duermo, no duermes, no te desconectas, suena el celular, te levantas automáticamente. Hay que hacer un proceso introspectivo y empezar a verificar qué realmente es lo que me hace daño, porque nosotros permitimos qué dejar entrar en nuestra vida y qué mantenerlo distante. Nosotros permitimos qué construye y qué destruyes. Entonces, depende de ti, exclusivamente. Muy acertadas todas las recomendaciones y todos como las estrategias que nos han brindado, y de verdad muchísimas gracias de parte del Comité para el Desarrollo Integral de los Estudiantes de Psicología CEDIEF. Les agradecemos de antemano su asistencia y participación en este evento, tanto a ustedes como ponentes como al público que estuvo siguiendo la transmisión, por estar aquí presentes y por esta provechosa y muy necesaria conversación que tuvimos el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias, y pues que tengan un feliz y buen resto de día. Hasta luego. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. A ustedes por la invitación. Un placer conocerlos, profesores. Lo mismo.